Vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte por el tiempo de alabanza, Señor. Te rogamos, Señor, que nos sigas capacitando, Señor, porque pues aún estamos tratando de hacerlo mejor cada día, pero aún tenemos fallas. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, capacitándonos, Señor, o trayéndonos gente que tenga talento, Señor amado. Padre, y te ruego, Señor, que hoy bendigas a tu iglesia, Señor, que bendigas la palabra que el día de hoy se va a impartir. Que seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Y que sea este mensaje impactando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Por el bien de nuestras familias, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Dice así la Escritura. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Y ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Pues este es el texto base, hermanos, que tenemos el día de hoy. Y mi hermano ya tuvo oportunidad de escuchar en alguna ocasión mi sermón. Lo he impartido ya 3 veces, el sermón sobre 1 Pedro 3:7. Hoy vamos a tratar como de hacer una vista conjunta, más bien que por separado. Es bueno ver los roles por separado, pero al mismo tiempo también es bueno ver lo más conjunto posible las cosas. O sea, toda la familia, como vimos el domingo pasado, hicimos ese vuelo de pájaro que dijimos, ¿no? Ese gran panorama de cómo es que Dios en su mente debería de ser la familia, cómo deberían funcionar los hijos. Hoy vamos a ver una de las partes, que es la parte principal de la familia, que es el matrimonio. La parte principal de la familia no son los hijos, es el matrimonio, ¿no? A veces algunas familias se comportan como si lo principal fueran los hijos, no el matrimonio, ¿verdad? Pero la parte principal de una familia para Dios es el matrimonio, y hoy vamos a hablar de un aspecto importante sobre el matrimonio, en el sentido de cómo es que las personas que no conocen a Dios, cómo es que a lo mejor nuestros hijos o los hijos de nuestros amigos que no conocen a Dios deberían ver en sus padres cómo se lleva su matrimonio, o cómo es que las personas de afuera, nuestros vecinos, los que no profesan la misma fe que nosotros, cómo es que ellos deberían, qué es lo que ellos deberían ver en nuestro matrimonio. Primera de Pedro, hermanos, es un libro de la Biblia, o una carta más bien, que Pedro escribió a un grupo de cristianos que dice que estaban en la dispersión. El capítulo 1 del versículo 1 dice que escribió esta carta a las personas que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, esparcidos por toda aquella región, ¿no? Entonces era una especie de carta circular que se hizo llegar a varias partes de la iglesia, a varias iglesias más bien en diferentes regiones. Y Pedro, desde el capítulo 2, versículo 12, desde el capítulo 2, versículo 1, empieza a exhortar sobre cómo es que el cristiano, en medio de una situación tensa, en medio de una situación rodeada de incrédulos que están criticando su estilo de vida, cómo es que los cristianos deberían de verse. ¿Qué es el testimonio que deben dar ante los demás? ¿Cuál es la imagen que deben
ellos reflejar al mundo que no conoce a Dios. Porque capítulo 2, versículo 12 dice: tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian, fíjense, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver, ¿quiénes? Los incrédulos, ¿no? Los gentiles, en este caso el pueblo que no conoce a Dios. Al ver ellos las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, el propósito de las exhortaciones que el apóstol Pedro hace en esta carta es para que los gentiles que están viendo a los cristianos que están diciendo: ay, son unos buenos para nada, no trabajan, son flojos, etc. 1000 calumnias que probablemente nuestros hermanos del primer siglo estaban recibiendo. Pedro les dice, para que en lo que ellos hablan de eso, cuando los vean, glorifiquen a Dios. Entonces, hermanos, el propósito es que al ver nuestra conducta, los incrédulos glorifiquen a Dios. Y hay varios aspectos en los que el apóstol Pedro exhorta a esta congregación de cristianos. Uno de ellos es que sean respetuosos de las autoridades. Sean respetuosos con las autoridades, sigan las leyes, etc. ¿No? Eso lo vemos desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice: no se aferren a su antigua manera de vivir, la manera en que antes vivían. No lo hagan de la misma manera. Renuévense. Sean respetuosos con las autoridades. Si ustedes son esclavos, en aquel entonces existía la esclavitud, traducido a nuestro tiempo es: si ustedes son empleados, bueno, sean respetuosos con sus patrones, incluso con los que sean difíciles de soportar, no nada más con los que son buena onda. Y aparte, les dice de nuevo, en el capítulo 3, empieza ahora a exhortar a los esposos. Y ustedes maridos, y ustedes esposas, y luego habla a toda la congregación en general de cómo se debe vivir. Todo con el fin de que los de afuera vean un cambio, un testimonio diferente en la vida de los cristianos. Ese es el propósito. Y esa es la clave para poder interpretar el pasaje que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Y hay otra parte importante que es cuál es la pauta, cuál es el marco o cuál es la línea que los creyentes de aquel entonces tenían que seguir, el ejemplo que tenían que seguir para hacer todas estas cosas. O sea, ¿en base a qué tenían ellos que respetar a sus autoridades? Siguiendo el ejemplo de qué cosa o de quién tenían ellos que ser buenos empleados. Siguiendo el ejemplo de qué cosa o siguiendo el camino de quién tenían ellas que ser buenas esposas o buenos esposos. El versículo 21 del capítulo 2 nos dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, el ejemplo que tenemos para hacer todas estas cosas es el de Cristo, que cuando lo maldecían, él no maldecía. Cuando a él lo afrentaban, él no respondía con violencia, sino que le encargaba la justicia a su Padre. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir para todas las cosas, en todos los asuntos. Y uno de los asuntos en los que Pedro se enfoca precisamente es el matrimonio. Pero la pauta es la misma. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos comportarnos como vamos a estudiar el día de hoy? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos llevar un matrimonio de la manera que vamos a ver hoy en las Escrituras? Bueno, la razón es que los gentiles den gloria a Dios. Que al ver nuestro testimonio den gloria a Dios. ¿En base a qué tenemos que comportarnos así? En base al ejemplo de Cristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, el apóstol Pedro ha exhortado a la comunidad de cristianos dispersos en estas regiones de Asia Menor a ser respetuosos de las autoridades, como les decía, buenos ciudadanos, buenos esclavos y buenos amos, todos siguiendo el ejemplo de mansedumbre y amor sacrificial de Cristo. En este pasaje,
Exhorta ahora a los matrimonios a dar gloria a Dios en su forma de comportarse con sus cónyuges y con la sociedad en general. Y por supuesto, hermanos, también nos exhorta a nosotros mismos a dar gloria a Dios con nuestros matrimonios. Amén. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, poco a poco. Dice el versículo 1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido. No tenemos muchas mujeres, así que, pues, hermanas, no se sientan aludidas. Simplemente voy a exponer las escrituras y a tratar de dar los ejemplos que creo que pueden ilustrar lo mejor posible lo que las escrituras nos están diciendo. Entonces, la primera instrucción que vemos en las escrituras es que el apóstol Pedro está exhortando a las mujeres a que estén sujetas a sus maridos. Y la primera pregunta que puede surgir en el corazón de una mujer que está casada es: ¿a qué se refiere Pedro con estar sujeta? Porque hoy día esa palabra está pues bastante, no tiene mucha fama, no es muy popular, vamos a llamarle así, ¿no? ¿Qué es la sujeción de la que habla la Biblia? La sujeción de la esposa implica que ella va a respetar el hecho, escuchen, ella va a respetar el hecho de que su esposo es la cabeza y líder del hogar. Las esposas sujetas permiten que sus esposos lideren en su hogar y no están constantemente tratando de arrebatar el mando. Ellas siguen el liderazgo de sus esposos con respecto al rumbo de sus hogares. Ahora, para tratar de que esto se entienda un poco más fácil, pongamos una pequeña ilustración. Ustedes saben, hermanos, que todo barco tiene un capitán y no puede haber dos capitanes. El capitán es el que tiene el objetivo de llegada, él es el que sabe a dónde va a llegar. El capitán es el que establece el rumbo que va a seguir el barco. Como capitán será responsable de que el barco llegue sano y salvo a su destino, ¿verdad? Él es el responsable de toda la tripulación y de todos los pasajeros que están en ese barco, y para que las cosas funcionen correctamente en el viaje, toda la tripulación, incluyendo los oficiales de alto rango y el oficial inmediato al mando, debe estar sujeto a las disposiciones y órdenes del capitán, ¿verdad? Ahora imagina esta escena, imagina un momento esta escena. El capitán está tratando de seguir un rumbo para llegar a su destino, a su objetivo, pero de pronto su primer oficial se subleva y empieza a dar órdenes que el capitán no dio. O el capitán da órdenes y viene el oficial al mando, el oficial segundo, se subleva y da otras órdenes contradiciendo las primeras. Así el primer capitán intenta retomar el control y da una contraorden a la tripulación. Y luego el primer oficial contradice esa orden y se revela de nuevo. La tripulación al final no sabe qué hacer y corren confundidos por todos lados. Sin ser unos genios de navegación, hermanos, ¿qué le va a pasar a ese barco? ¿Qué le va a pasar a ese barco? Se va a extraviar. No va a llegar a su destino. No va a llegar a su destino. Se va a hundir, muy probablemente, ¿no? Al final, el mismo, fíjense bien, lo interesante es esto, que el primer oficial se revela, se subleva, está tratando de tomar el control, está contradiciendo las disposiciones y los objetivos del capitán, y al final esa confusión hace un caos en el barco, y si el barco naufraga, si el barco se hunde, o si el barco se está hundiendo, se va a hundir con el capitán, con el primer oficial, y con la tripulación y los pasajeros. ¿Verdad? No es que, bueno, como ahora se logró imponer la voluntad del primer oficial, bueno, ahora el primer oficial va a salir airoso, ¿no? Y nada más el capitán se va a hundir. No, todo el barco y todos los que están ahí se van a hundir. La triste realidad, hermanos, que vemos hoy en día es que muchas mujeres
que no comprenden, que no han entendido la sabiduría de Dios en este mandamiento y que están cargadas de rebeldía y amarguras, o que están contaminadas, sobre todo, hermanas, sobre todo, mujeres que están contaminadas del matriarcado que existe en nuestro país, del espíritu feminista que se ha colado por todos lados hasta en las iglesias, y que no comprenden la sabiduría de Dios en este mandamiento, se están comportando exactamente como ese primer oficial. Conducen a su familia a la destrucción. Se amotinan contra el capitán. Y se rebelan contra la autoridad de sus maridos. Y hermanas, si esto es real en un barco, también es real en una familia. Si un barco se hunde por esta causa, una familia también se puede hundir por esta misma causa. ¿No es así? Tiene sentido, ¿verdad? Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Lo interesante es que también esta misma acción que hacen muchas mujeres hoy en día, hermanas, es que se están destruyendo también a sí mismas. Ellas mismas están destruyendo su propia familia, su estabilidad emocional, por no entender la sabiduría de Dios en este mandamiento. Ahora, una esposa, según lo que dice el apóstol Pedro dice, debe sujetarse a la autoridad de su esposa, de su esposo, debe ayudarlo, debe impulsarlo. Precisamente el primer oficial para eso está. Está para alertarlo, para aconsejarlo, para motivarlo si es que en algún momento el capitán en algún momento se llega a sentir extraviado, perdido. Porque el capitán es el capitán porque está responsable, porque fue designado como capitán, pero no es que lo sepa todo. El primer oficial tendrá que estar ahí impulsándolo, motivándolo, probablemente orientándolo, probablemente completándolo en aquellas cosas en las que quizás el capitán no es tan diestro. Y eso es posible. Cada uno tiene su función. Y es probable que haya una cadena de mando, una jerarquía, pero eso no significa humillación, como hoy día se interpreta. No es humillación, es trabajo en equipo para sacar adelante un barco. ¿Quieres sacar adelante tu barco? Precisamente por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Podríamos decir que la mujer necia con sus manos hunde su propio barco. Entonces, en algunos de estos casos, muchas mujeres, quizás tú que me escuchas, tengas que arrepentir. Pedirle perdón al Señor por ser de esta manera, por sublevarte contra la autoridad. Pero obviamente, hermanas, obviamente a veces va a surgir la pregunta, ¿y qué pasa si mi esposo es ya saben, ¿no? Si es un necio o no es muy buen capitán? ¿Qué hago en esos casos? Bueno, el apóstol Pedro tiene la respuesta también. Pedro le dice que estén sujetas a su marido para que, fíjense cómo describe Pedro a algunos maridos que en muchas ocasiones nos comportamos de esta manera. Dice, sujetas a su marido para que si algunos maridos no obedecen a la palabra, ven, aquí están los maridos aquí están los necios, aquí están los maridos inconversos, aquí están los maridos que van a la iglesia pero se comportan sin obedecer a la palabra también. Aquí están los maridos que se comportan no sabiamente, que no saben ni siquiera ni entienden que son capitanes de su propio barco. Aquí están los que no obedecen a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que una esposa debe hacer con un esposo que no obedece a la palabra? Dice, ellos también pueden ser ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Entonces, ¿cuál es la manera que el apóstol Pedro exhorta a las esposas cuando tienen un esposo que no se comporta como se debe comportar? Si sus esposos no son buenos capitanes, si ellos no son creyentes, la forma de ayudarlos, la forma de ganarlos, no es mediante, ¿qué?
las palabras. Dice, sin palabras. Dice, sin esto, con esto. ¿Con qué sí? Con la conducta, dice. Sin las palabras, con la conducta. Si tú usas las palabras, estás haciendo exactamente lo que no debes hacer. Igualmente, muchas mujeres de muchas iglesias incluso tendrán que arrepentirse en este punto. Será necesario que reconozcan delante de Dios que han estado haciendo las cosas mal. Si tú has intentado ganar a tu marido por tus palabras, pues estás haciendo lo que dice la Biblia que no debes hacer. Quisiera ser sarcástico un momento, hermanos. El primer paso de muchas mujeres cuando no están de acuerdo con sus maridos es, por supuesto, quedarse calladas, ¿no? Ese es normalmente el primer paso que hacen, ¿no? Tienen un desacuerdo, no tienen la misma opinión, y lo primero que hacen las mujeres es quedarse calladas, supongo, ¿no? Eso es lo que hacen normalmente las mujeres, ¿no? ¿No? No siempre. No siempre. Lo que obviamente muchas mujeres hacen cuando ven a sus maridos equivocarse, cuando una mujer ve a su marido equivocarse, lo que normalmente hace es armarse de paciencia y dominio propio y meter su lengua dentro de su boca y le permiten a su esposo reflexionar acerca de sus acciones, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre en los matrimonios, supongo, ¿no? No siempre. No siempre, no siempre. No siempre. Hermanos, aquí está la clave. Desgraciadamente o afortunadamente o por diseño divino, si lo quieres ver así, los hombres no oímos muy bien. No oímos. Pero ¿saben qué sí hacemos? Vemos. Y la Biblia aquí lo dice. Dice el versículo 2 que la mujer sin palabra puede ganar a su marido por medio de su conducta al observar su manera de vivir reverente y casta. Algo que sí puedes hacer con tu esposo cuando no estás de acuerdo con él, porque también mi esposa y yo tenemos desacuerdos a veces. Pero muchas veces cuando el esposo se llega a comportar como un necio, lo que la esposa debe hacer es buscarlo mediante su conducta, ganarlo. Porque si algo hacen los hombres, si algo hacemos, el género masculino, es que aunque no digamos nada, aunque parezca que no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta. Observamos. Por eso dice, incluso los incrédulos, incluso los que no obedecen a la palabra, al observar la conducta de sus esposas, puedan ser ganados por la palabra. Y hay dos características de esa conducta que debe adornar la conducta de una mujer, de una esposa. Y luego el apóstol Pedro nos va a hablar de dos adornos que la esposa debe vestir para también ganar a su marido, para ser una mujer bíblica que dé gloria a Dios con su matrimonio. Las primeras cosas es que esa mujer en su conducta debe ser casta, dice, casta. Y debe ser reverente, respetuosa. ¿Cómo dice la Reina Valera, mi amor? Casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Reverente y casta, dice esta versión. ¿Cuál es la idea? Reverente significa que una esposa piadosa tratará con respeto a su marido. Escuchen, una mujer piadosa va a tratar con respeto a su marido. Una esposa nunca debe insultar a su esposo o tratarlo despectivamente o tacharlo de tonto. Nunca. Lo contrario a ser reverente es hacer eso. La mujer que le dice a su esposo cosas como, ahí van los ejemplos, mordaces. Ni eso puedes hacer. ¿Para qué sirves entonces? O cosas similares. La mujer que hace eso está destruyendo a su esposo y en última instancia está destruyendo su hogar.
La esposa reverente, la esposa respetuosa será cuidadosa en su hablar, medida en sus palabras, prudente en su forma de comportarse. Nunca avergonzará a su marido, al contrario, buscará honrarlo también delante de los demás. Eso es que una esposa sea reverente, que le dé su lugar a su esposo, que siempre esté buscando honrarlo, que cuide sus palabras. Cuando una esposa habla despectivamente de su esposo, estamos en un problema, estamos en un antipatrón bíblico totalmente. Recuerden que estamos aquí hablando del esposo que no obedece a la palabra. Mucho más cuando el esposo se esfuerza en obedecer a la palabra. Dice también que debe ser casta. Casta significa que es limpio, inocente, modesto, santo. Una mujer tiene una conducta pura o casta cuando no se mete en las inmoralidades del mundo. Cuando cuida lo que ve por la televisión. Cuando tiene cuidado de no ensuciar sus oídos con perversiones y bajezas. Es un tipo de vida que busca la pureza en las conversaciones, las cuales deben estar alejadas de chismes y murmuraciones. Es una mujer que es casta, cuida su corazón, cuida lo que escucha. Cuando tú ves una mujer que es muy dada a ver programas de chismes en la televisión, sí, no existen casi en la televisión mexicana los programas de chismes, ¿eh? Cuando una mujer es ligera en escuchar este tipo de programas de chismes, ya estás viendo una mujer que no es casta. Cuando una mujer no tiene cuidado de ver una película donde hay mucha sensualidad, ya estás viendo una mujer que no es casta. Sigue diciendo el versículo 3, su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Porque así también se adornaban en tiempos antiguos, me traiciona la memoria que tengo de la Reina Valera. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Ok, por una parte dice que un esposo, y estamos hablando de esposos que no obedecen a la palabra de Dios, mucho más los que sí obedecen a la palabra de Dios, que las mujeres no pueden ganar a sus esposos mediante sus palabras, sino mediante su conducta. Y vemos que la conducta debe ser casta y reverente. Entonces, por una parte, las mujeres dice que deben honrar a sus esposos con su conducta, y por otra parte deben buscar el adorno en una parte específica de su persona. Hay algo en lo que no deben enfocarse, y hay algo en lo que sí deben enfocarse en cuanto a adornos. ¿En qué deben enfocarse las mujeres? ¿En qué no deben enfocarse las mujeres? En primer lugar, según lo que dice la Escritura. Su adorno, dice el versículo 3, no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa. Los adornos que deben adornar a una esposa piadosa, de acuerdo a lo que dice Pedro, son el espíritu afable y apacible. Afable y apacible. Como dice esta versión, el espíritu tierno y tranquilo. Los adornos, entonces, que las mujeres piadosas deben buscar son desarrollar un espíritu tranquilo. Desarrollar un espíritu tranquilo. En vez de enfocarte en cómo te ves, hermana. Está bien que te veas bonita, hermana. Me gusta cuando mi esposa se ve bonita. Pero el enfoque, dice Pedro, no es ese. No debe ser ese.
Si tú te enfocas en cómo te ves, pero no te enfocas en cómo Dios ve tu interior, entonces estás en un problema de perspectiva. Debes enfocarte. Está bien que seas linda, eso es bueno, las mujeres son bonitas, pero el adorno principal debe ser el interior. El espíritu, primeramente, dice afable o tierno, y el espíritu apacible, tranquilo. El espíritu tranquilo se refiere a una mujer que no se exaspera fácilmente, que mantiene la calma, que no grita, que tiene un carácter tierno, que es humilde, gentil y suave en su forma de hablar y de interactuar. Lo que una esposa piadosa debe desarrollar, y acuérdense que estamos viendo el enfoque de Pedro, es cómo me ven los de afuera, cómo ven los de afuera, los que no creen en Cristo, cómo ven mi matrimonio, cómo ven mi conducta como esposa. Bueno, las conductas que deben reflejarse es que la sociedad y tu esposo, por supuesto, debe ver en ti una mujer que no se exaspera fácilmente, que sabe mantener la calma, que sabe tener un carácter humilde, paciente, tranquilo. Hermanas, hoy día vemos que hay mujeres que son bruscas en su forma de hablar. Son mandonas, rezongonas, prepotentes, sumamente rudas. Y hermanas, esto no es lo que Dios quiere de ustedes. Y mucho cuidado, hermanas, con decir, esa es mi hija. Esa rezongona es mi hija. Esa es mi mamá. Esa es mi nuera, mi yerna, mi yerna no es yerna, ¿verdad? Mi nuera, mi sobrina, mi cuñada, mi suegra, mi hija, todas menos yo. No, aplícate a ti este versículo, hermana. Siempre digo esto a mi esposa, hermanos. Por alguna razón, no he ido al fondo bíblico del por qué, pero sé que muchos por experiencia van a estar de acuerdo conmigo. No sé por qué, hermanos. No sé por qué, pero el estado emocional de una mujer marca la totalidad del ambiente de una casa. Cuando una mujer anda malhumorada y, ¿cómo se llama? Mecha corta. O sea, como impaciente, ¿no? Todo el ambiente en la casa se siente tenso. Por alguna razón, las mujeres tienen la capacidad, quizá involuntaria, quizá dada por Dios, de establecer cuál es el ambiente que va a haber en su casa. Si ellas andan así, todos los hijos van a andar así, el esposo también, o de plano, muchos no van a querer ni siquiera estar en la casa, van a salir corriendo, van a buscar algo que hacer. Al esposo de repente le saldrán horas extras en el trabajo, cuando la mujer anda así. No quieres tocar tu casa, porque la esposa marca el ambiente de su hogar con su espíritu. Siempre le digo eso a mi esposa y desde hace muchos años y por alguna razón parece que se ha cumplido. Yo creo que no hay esposo que no note que eso pasa en su casa. No sé si sea el caso de ustedes, pero yo lo he visto en muchos hogares. Hermanas, no solamente tu esposo va a notar cuando tú empieces a desarrollar un espíritu amable y apacible. Todo el mundo va a notar eso y eso va a dar gloria a Dios. Cuando tú desarrolles un carácter tranquilo, cuando tu conducta con tu esposo sea respetuosa, eso se va a notar y va a dar gloria a Dios. Las mujeres tienen ejemplos en la Biblia. Las Escrituras afirman que esa manera de adornarse, como acabo de decirle, con este espíritu tranquilo, apacible, otras mujeres en otro tiempo se adornaban. Específicamente la Biblia pone el ejemplo de Sara. El ejemplo de Sara es muy interesante porque muestra la deferencia con que ella se dirigía hacia su marido. De hecho, dice la Biblia que Sara le decía a Abraham, mi señor. Y hoy día yo no le voy a decir así a mi esposo, definitivamente. Hermanas, lo que Sara estaba haciendo era simplemente reconocer que su esposo tenía la autoridad, que él era el guía y el líder de su hogar. Estaba sujeta a su esposo.
Su carácter era tranquilo, era apacible, era calmado. Bien, vamos a terminar esta sección poniendo dos cuadros, el cuadro bíblico de la esposa y el cuadro antibíblico del esposo, ¿ok? El cuadro bíblico primero. Número 1, dice la Escritura, sujeta a su marido. La esposa bíblica reconoce que Dios le dio autoridad a su esposo como cabeza de su hogar. Segundo punto, la esposa bíblica es mesurada y muy prudente en sus palabras, sobre todo en la crítica y señalamiento de errores. Tercer punto, las esposas bíblicas son de actitudes reverentes y respetuosas para con su marido. Su habla y su comportamiento es siempre con reverencia, con deferencia y con respeto hacia él. Punto 4. La esposa bíblica, su proceder, actitudes y palabras son puras, son modestas, son castas, según lo que dice la Escritura. Habla solo lo necesario para la edificación, no se mete en chismes, tiene cuidado de lo que escucha, de lo que mira en la televisión, de lo que habla con sus amistades. Tiene cuidado, mantiene su pureza. Punto 5. La esposa bíblica es una esposa que siempre habla con gentileza, no con palabras bruscas. Su actitud siempre es muy amable, servicial y condescendiente. Cede a sus propios deseos en muchas ocasiones y procura la paz. Es la esposa bíblica, según 1 de Pedro. Punto número 6. El espíritu de esta esposa bíblica es quieto y tranquilo, no anda mal encarada o malhumorada. Su tranquilo espíritu impregna todo el ambiente del hogar y ayuda a su esposo y sus hijos a estar en un ambiente de calma y paz. Los gritos son prácticamente cosa desconocida en su casa. Ese es el cuadro de una esposa bíblica. Vamos a ver ahora el anticuadro, o más bien el cuadro antibíblico, que es básicamente todo lo contrario, hermanos. La esposa antibíblica, número 1, no respeta, no reconoce la autoridad de su marido, usualmente contradice las instrucciones o las directrices de su marido y suele sublevarse contra su autoridad e incluso lo hace delante de sus hijos. Punto número 2, la esposa antibíblica, lo primero que hace cuando algo no le gusta, en lugar de tratar de ganar a su esposo con la conducta, es abrir la boca con desacuerdos, peleas o gritos. La esposa antibíblica, punto número 3, no es nada respetuosa con su marido, con frecuencia lo humilla a él o lo hace sentir miserable incluso en público. Punto número 4. La esposa antibíblica suele andar en chismes con las vecinas o amigas de café. No cuida su corazón de contaminarse de las impurezas del mundo y su habla puede llegar a ser incluso vulgar. Punto número 5. La esposa antibíblica es brusca en su forma de conducirse con su marido o con sus hijos. Suele ser respondona, regañona y criticona. Cada vez que puede se sale con la suya y es común que busque el pleito ante la menor provocación. Punto número 6. La esposa antibíblica suele ser gritona, mal encarada y malhumorada. Su intranquilo espíritu impregna todo el hogar y hace que todos quieran salir corriendo de su casa. Todo mundo anda de mal humor en casa con frecuencia. Mujeres, ¿a qué cuadro de los dos que acabo de pintar en este momento te pareces más? Si te pareces más al cuadro bíblico, gloria a Dios. O quizá te pareces al cuadro bíblico más, pero detectaste que en algún punto estás todavía flaqueando, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, y a pesar de parecerte más al cuadro bíblico, tienes todavía que arrepentirte de algunas cosas. Hazlo. Arrepiéntete. Hermana, si te pareces más al cuadro antibíblico, es posible que el día de hoy tu casa sea un caos.
Si tú te pareces más al cuadro antibíblico que acabo de escribir, posiblemente tu casa hoy es un caos. Y las palabras que yo he dicho el día de hoy, tal vez te han herido. O quizá te han ofendido y créeme que no es mi intención ofender a nadie. Estoy exponiendo las Escrituras nada más. Pero si tú te pareces más al cuadro antibíblico, aún así quiero decirte que hay esperanza para ti. Todo debe comenzar con el arrepentimiento. Si tú te pareces más al cuadro antibíblico, has estado probablemente dando un mal testimonio a tus hijos y a los de afuera. Pero hay esperanza. Si te arrepientes y vienes al Señor, el Señor puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Pero no que empieces a echar culpas, hermana. Hoy misma debes reconocer delante del Señor, estas son mis fallas, Señor. O si fallas en alguno de los puntos que hablé ahorita, ven delante del Señor y sé sincera, Él ya lo sabe. No es que Él no lo sepa, es que Él ya lo sabe. Y ven delante del Señor. La exhortación entonces, al final de lo que dice el capítulo, el versículo número 6, es: no tienen miedo de ninguna amenaza. Las mujeres que así se comportan no tienen miedo. Hermanas, no tengan temor. Escuchen esto. No tengan temor de ser mujeres piadosas conforme las Escrituras. ¿Saben algo? Ser una mujer que sea parecida al cuadro bíblico da temor. Porque sientes que puede ser abusada. Pero mi exhortación para ti el día de hoy es: créele a Dios, confía en Él. Confía en su sabiduría. A lo mejor hoy dices: oye, pero es que si hago eso mi esposo me va a pasar por encima. Confía en el Señor. Es el Señor el que ha dado estos mandamientos. Confía en Él, obedécele aunque creas que tu esposo no lo merece. Vamos a pasar a otro punto. Yo sé que ya se me fue un poquito el tiempo, espero que no se me estén impacientando, pero no quisiera irme sin hablar también hablarnos a nosotros los maridos. Y dicen las hermanas: sí, no hay problema, no, síguele. Que ya me correr, mejor se llegue tarde. No importa otra hora más, no. Capítulo 3, versículo 7 dice: ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dice la Reina Valera, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Y lo primero que las mujeres dicen es: ¿y por qué a los hombres solo un versículo, hermano? O sea que a mí me aventaron 6 versículos bien filosos y a mí nada más, a mi esposo nada más 1. Hermanos, quisiera hablarles como varones, incluso a los muchachos que están jóvenes todavía. ¿Por qué? Porque ellos van a ser esposos el día de mañana, y me hablo a mí mismo también. Mis hermanos varones que hoy me escuchan, lo que Dios ha demandado a las mujeres el día de hoy engloba una sola palabra: sacrificio. Lo que Dios está pidiendo a tu esposa es sacrificio. ¿Se acuerdan del ejemplo que teníamos que seguir? El de Cristo. Cristo se sacrificó. Cristo murió. Cristo, cuando lo amenazaban, Él no respondía con amenazas. Cristo, cuando lo humillaban, Él dejaba la justicia a Dios. Ese es el ejemplo que deben seguir las esposas. Tu esposa ha sido llamada a el sacrificio. Dios le está pidiendo a nuestras esposas que se nieguen a sí mismas, que tomen su cruz cada día y lo sigan a Él. La palabra es dura, pero se centra en una sola cosa: Jesucristo y su ejemplo. Recuerden, hermanos, lo que Dios quiere para los matrimonios está dentro de este marco de Jesucristo y su ejemplo, y el objetivo es que Dios se lleve la gloria. Cuando tu esposa se comporta así, Dios se lleva la gloria. Que los de afuera
los que no creen, los que se burlan del Señor, incluso algunos en nuestra propia casa que se burlan del Señor, tengan que reconocer que Dios obra poderosamente en la vida de las personas transformándolas a su imagen. Ese es el objetivo, que Dios se lleve la gloria. Recordemos lo que dice 1 Pedro 2, 21, 24, pues para esto fueron llamados. ¿Para qué? El versículo 20 dice que si sufres injusticias, para esto fuiste llamados. Porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Ese es el ejemplo que vamos a seguir. Todo grita sacrificio, amor sacrificial. Por esa razón es que Pedro no va a dejar fuera a los varones, no nos va a dejar fuera, hermanos, de esta exhortación. Y anoche que estaba yo terminando de darle los últimos toques a esta enseñanza, el Señor me inspiró y empecé a escribir como una especie de escrito que quisiera leérselos, hermanos. Esto va para los varones. Amado varón, escucha, hermano, amado varón, si tu mujer está llena de cicatrices y heridas de su pasado, si tú mismo la lastimaste o quizás sus padres o quien haya sido, tú eres el designado por Dios para ayudarla a sanar. Si ella es tu esposa, entonces tú eres el responsable, pues Dios te ha hecho responsable a ti. Puede ser que al igual que un animal salvaje que está herido y quieres ayudar, ella interpreta inicialmente que solo quieres lastimarla más, pero aún así tienes que seguirlo intentando. Su vida es tu responsabilidad, su espiritualidad es tu responsabilidad, su salud emocional es tu responsabilidad, tú eres el responsable. Es cierto que Dios ha demandado de ellas que sean afables y apacibles, tiernas y serenas, pero tú, varón, debes ayudarla, fortalecerla, santificarla y proveerle lo que necesita para que ella pueda lograrlo. Dale palabras de aliento y estímulo, porque no creo que aguantar nuestro temperamento con una sonrisa en la boca sea cosa fácil. Incluso aunque sea Dios mismo el que lo demande. Tú, mi hermano, eres su guardián. Tú eres la autoridad designada por Dios. Deberás buscar sabiduría para que el barco del cual eres capitán no se hunda. Si ella te sigue, hermano, en tu liderazgo y tú te equivocas, toda la responsabilidad será tuya y Dios va a pedir cuentas de ti. Si tienes un ogro por esposa, quizás sea tu culpa. ¿Por qué? Por no haber tomado tu lugar, o por haberla maltratado. O quizá no sea tu culpa en absoluto, pero aún así, incluso si no fuese tu culpa, aún así, si ella es tu esposa, entonces tú estás a cargo. Tú deberás sanarla. Tú deberás guiarla con sabiduría. Tú deberás guiarla con paciencia y amor. Tú deberás orar por ella, tú, varón. Si ya estás haciendo algo de este trabajo, te felicito, mi hermano. Asegúrate que así sea y sigue trabajando en aquellos puntos en los que aún pierdes la paciencia o evades tu responsabilidad o pierdes la paciencia con ella. Sigue avanzando, varón de Dios. Es tu responsabilidad, mi hermano. Es nuestra responsabilidad. Son nuestras esposas. Están a nuestro cuidado. Dios nos las ha encargado, hermanos. Volvamos al ejemplo del barco que pusimos a un inicio. Mi hermano, tú eres el capitán y tu esposa es la segunda al mando. Ella es la oficial primero y tú el capitán. Tienes un barco, tienes una tripulación y tienes una misión, un destino al cual debes guiar a todo el barco. Si eres un capitán negligente y dejas que el oficial primero tome las decisiones,
la responsabilidad, si algo pasa, va a ser tuya. Si eres negligente y no te aseguraste de tomar las medidas necesarias para que el barco siga su curso en paz y llegue a su destino, si no te aseguraste de eso, es tu culpa. Pero también, hermano, si eres orgulloso y prepotente, parecido más bien al capitán del Titanic, ¿no? Y por arrogancia no escuchaste a tu oficial primero y chocas tu barco contra un iceberg, o quizás ya lo has chocado y ahora se está hundiendo por tu arrogancia, entonces tú eres el responsable. Tu oficial primero no puede tomar las decisiones que tú tienes que tomar. Sé hombre y hazte responsable. Pero no puedes hacerlo a un lado y no escucharlo. No puedes hacer a un lado a tu esposa. Tú no eres capaz de saberlo todo. Si no escuchas sus consejos y advertencias, te aseguro, hermano, que acabarás arruinando tu barco o muriendo. Varón, escucha bien lo que voy a decirte ahora. Escucha bien esto. Escucha bien. Si tu esposa hoy ha escuchado la voz de Dios, si hoy tu esposa escuchó la voz de Dios, de la exhortación que Dios le ha hecho a ella, y ella se arrepiente de sus pecados y de sus actitudes, si tu esposa hoy, a partir de hoy, decide confiar en Dios a pesar de ti, y a pesar de ti se sujeta a tu liderazgo, hermano, y si su actitud se vuelve poco a poco afable y apacible, y sus adornos se empiezan a convertir en gentileza, pureza y bondad, y si tu esposa empieza a hacer eso, entonces, hermano, ¿cuál va a ser ahora nuestra excusa? ¿De qué cosa ahora te vas a quejar de tu mujer? Toda la responsabilidad va a caer sobre ti. Si tú también no te arrepientes de tus pecados. Anoche escribí esto, hermanos. El Señor me estaba exhortando también a mí. Tengo una esposa que cuidar. Tengo un barco que dirigir. Él me ha puesto a cargo para servirlo. Quiere el Señor ayudarnos, hermanos. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo para analizar el versículo. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Los hombres, hermanos, nosotros varones, debemos aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas. Voy a hacer un repaso rápido, hermanos. Les recomiendo que vean mi predicación que está por ahí en YouTube, luego se las puedo mandar. Pero tiene dos implicaciones. Primero, hermanos, dice que debemos vivir sabiamente con nuestras esposas. Algunos de ustedes, mi hermano Lalo ya tuvo la oportunidad de escuchar mi enseñanza, pero a grandes rasgos se los platico. Vivir con ellas sabiamente significa convivir. Es una mejor traducción, convivir. No solo vivir, no solo estar en la misma casa, no solo compartir la misma cama, no solo de repente cruzarse en la cocina, hermanos. Es convivir. La palabra griega que aquí se traduce por vivir o convivir en la Biblia de las Américas es que vas a tener un roce continuo con tu esposa. Convivencia, compañía, compañerismo. Convivencia continua implica estar con nuestras esposas y, escucha esto, pasar tiempo con ellas. Lo que normalmente los hombres en casa no hacen es pasar tiempo con sus esposas. Algunas esposas es difícil pasar tiempo con ellas porque son difíciles. Pero vuelvo a lo mismo, es tu responsabilidad. Salir a dar la vuelta con ellas. Hermanos, platicar con ellas. Hermano, sentarse a escucharlas. A veces también sus quejas. Es tu responsabilidad. Es su corazón. Tienes que ayudarla.
pasear con ellas, reír con ellas, ir al cine juntos, a la plaza, a darle aunque sea la vuelta a la manzana, a una taza de café, con una buena charla en el comedor, o la cocina, o simplemente mirándola mientras ella está cocinando, tú le estás ayudando con los trastes o con otra cosa. Hermanos, que ella sienta tu presencia en casa. Que sienta la cercanía para que sean uno. Recuerden, el propósito del Señor desde el principio para el matrimonio es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. ¿Cómo van a sentirse uno si ni siquiera estás con ella? Si no pasas tiempo, si no lo escuchas. ¿Cómo? Es que me aburre lo que dice. Ya estás mal. Es que nada más se queja. Ya estás mal. Ya estás mal. Tenemos que arrepentirnos también los varones, hermanos. Vivir con ellas no es solo compartir una misma casa, una misma cama, la misma mesa. Es pasar tiempo juntos. Mucho tiempo juntos. Ahora te voy a hacer unas preguntas, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste con tu esposa una charla de al menos una hora? Al menos una hora. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de ustedes, de su relación matrimonial? No de los problemas, de los hijos, no, de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez? O quizás nunca han hablado de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que recordaron quizá cuando eran jóvenes y se conocieron? Tienes que pasar tiempo con ella. Ella debe saber que estás ahí. Mi esposa y yo, luego me dice mi esposa que no ponga ejemplos de nosotros, pero lo voy a poner porque creo que puede ilustrar. Mi esposa y yo, normalmente cada mes, tenemos una cita mensual. Nos vamos al café o a un restaurante, o cuando no hay dinero, en Querétaro nos íbamos a comer unos tamales de 15 pesos. O si no, a dar la vuelta. La gente de afuera, hermano, los incrédulos, lo que deben de decir es: mira, esos siempre andan juntos. ¿Pero qué dicen los incrédulos de ti? La esposa por allá y el esposo por allá. La esposa en sus asuntos y el esposo en sus asuntos. Eso es lo que hoy vemos en los matrimonios, ¿verdad? ¿Qué es lo que el incrédulo debe ver de un matrimonio cristiano? Mira, siempre andan juntos, siempre los ves juntos. Pero normalmente el que se aparta, ¿saben quién es? Es el hombre, hermanos. No es la mujer, ¿eh? La mujer normalmente desea la compañía del esposo. El esposo es el que se fuga, se va, busca a los amigos. Siempre hay otra cosa más importante. Como lo dije en mi predicación hace un tiempo, nuestra lista de prioridad como varones es sencilla. Primero, Dios, por sobre todas las cosas. Segundo lugar, te voy a decir primero lo que no es. Ni tu mamá, ni tus hijos, ni tus compañeros de trabajo, ni tu perro. Lo segundo, después de Dios, es tu esposa. Tu esposa. Tu esposa. Después vendrán los hijos y después otras cosas. Pero lo segundo es tu esposa. La cultura mexicana nos ha inculcado que lo segundo son los hijos. Pero no, lo segundo es tu esposa. Para ti, esposa, lo segundo es tu esposo. Si ustedes siguen el orden de Dios, los hijos serán bendecidos. La segunda implicación es que este vivir sabiamente, el tiempo de convivencia debe ser, no nada más vivir por vivir, debe ser con sabiduría. Dice la Escritura que debemos vivir sabiamente con ellas. Es una manera específica de vivir, no es nada más vivir por vivir, es una manera específica en la que el Señor nos exhorta a vivir sabiamente con ellas. Gracias. Va a significar que tomarás tiempo, atención y energías mentales para conocer a tu esposa. Conocer a tu esposa. Como hombre deberás esforzarte en comprender los motivos de tu esposa y entender que no pueden procesar las cosas de la misma manera que tú, que ellas son mujeres, que ellas son diferentes. Yo ponía el ejemplo en esa predicación que de verdad les recomiendo que escuchen. Tienes que observarla.
Casi tienes que estudiarla. Tienes que mirarla, cómo reacciona ante estas cosas y hacer modificaciones, ¿me entiendes? Y cuando ves que esto le altera, hacer modificaciones. Es tu responsabilidad, hermano. Es nuestra responsabilidad. Si vemos que algo las estresa mucho, hay que hacer modificaciones. Ayudarlas a lo mejor. O darle palabra. Cuando ves a tu esposa que está muy estresada en casa, tómala contigo y llévatela a dar una vuelta. Tienes que estar al pendiente de qué cosas la ayudan, qué cosas la hacen feliz, qué cosas la ponen estresada, qué cosas la hacen enojar. Tienes que observar, tienes que vivir sabiamente con tu esposa. Atención a los detalles, hermanos. ¿Sabes algo? Hasta las muecas, reacciones, lo que la hace reír, lo que la hace llorar, lo que la pone sensible, lo que la hace sufrir, lo que le da miedo, lo que la hace feliz, lo que la motiva, lo que la decepciona. Debes conocer a tu esposa o nunca podrás ser comprensivo con ella. Debes conocerla. Por eso la convivencia es importante, pero si tú nada más estás para allá y para acá, pero estás en la baba, como normalmente estamos los hombres, nunca te vas a fijar cómo es tu esposa. Las personas de afuera deben darse cuenta que tú, más que ninguna otra persona, conoces el alma de tu esposa. ¿Conoces el alma de tu esposa? Yo sé que ya se me fue el tiempo, hermanos. Pero vamos a ver un último punto. Los hombres deben honrar a sus esposas, dice, como vasos más frágiles, ¿verdad? Dice que de la misma manera vivir con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Vivir con ellas sabiamente, dándole honor como vaso más frágil. Hermanos, en el griego, esa palabra más frágil es una sola palabra. Y en el griego hay una estructura que se le llama comparativa. Cuando hay una estructura comparativa en el griego, siempre es comparar una cosa con otra. En este caso está diciendo que ella es un vaso más frágil. Pero implícitamente, aunque no se dice ahí, implícitamente hay algo con que se está comparando. Se está comparando con otro vaso. No lo dice. Pero está diciendo, es un vaso más frágil. ¿Más frágil que cuál? Más frágil que otro vaso. ¿Y otro vaso fuerte? No, otro vaso frágil también. Nada más que este es más frágil. ¿Me explico? En realidad aquí en esta frase no lo dice, pero hay dos vasos. Uno frágil y otro un poco más frágil. La pregunta es, ¿ese otro vaso frágil quién es? Los varones. Los varones. El varón es un vaso frágil. Es un vaso frágil. Y cuando digo que es un vaso frágil, cuando normalmente decimos la mujer es un vaso frágil, normalmente pensamos, es que ella es más sensible, es más emocional, es más arrebatada, o es, etcétera, ¿no? Pero cuando entendemos, hermanos, primeramente que como vasos frágiles los varones también somos sensibles, también somos arrebatados y también somos emocionales y también tenemos debilidades, entonces podemos actuar con más comprensión con nuestras esposas. El común denominador de los varones es, no, yo no. No, yo no. Yo soy fuerte. O mi esposa es la que es muy sensible, hermano, ya sabes cómo es. Soy de plástico. No, también somos frágiles. ¿O tú crees que cuando explotamos eso no es símbolo de debilidad emocional? Vaso más frágil. Ella es un vaso más frágil, pero también nosotros somos frágiles. Entonces la primera cosa que quiero que notes. Los vasos son frágiles, los dos. Por eso es que los dos debemos depender de Dios. Pero el esposo, al ser un vaso un poco más fuerte, si lo quieres ver así, ha sido designado por Dios para cuidar a su esposa, que es un vaso más frágil. Pero siempre tomando en cuenta, yo también soy frágil. Si yo pienso que yo soy fuerte y mi esposa es frágil, entonces no estoy entendiendo bien este pasaje.
Yo tengo que entender, yo soy frágil y yo si me suelto de Dios me pierdo. Pero mi esposa es un poco más frágil y Dios me ha encargado a mí, que soy un poco más fuerte, a cuidarla a ella, que es un poco más frágil. ¿Ya entendimos el sentido del pasaje? Es interesante cuando lo exploras de manera profunda. Entonces, primeramente considerándote a ti, tus propias debilidades, vas a considerar entonces las debilidades de tu esposa. No te sientas superior. También eres débil, hermano. Somos débiles. Entonces, ¿en qué sentido una esposa es más frágil? La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 16, que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El varón no fue engañado. Dice la Biblia en 1 Timoteo. El varón no fue engañado por la serpiente, sino que la mujer, siendo engañada por la serpiente, incurrió en transgresión. Y de ahí vino todo lo demás. Hermanos, las mujeres, y esto lo estoy diciendo con bases bíblicas, las mujeres son más frágiles en lo moral en este sentido. Tienen una pequeña tendencia mayor a ser engañadas, a caer en engaños del enemigo. Son más frágiles en sus emociones y son más frágiles en su cuerpo y también son frágiles en esto. Tienden a pecar. Las mujeres tienden a pecar porque son embabucadas, son engañadas, se la creen. Y el hombre, cuando peca, es un cínico, porque sabe lo que está haciendo. ¿Me entienden? La mujer tiende a ser engañada y por eso peca. El hombre sabe lo que está haciendo y de todas maneras peca. Entonces somos más responsables, según yo lo entiendo. Pero entonces, hermanos, si Dios nos ha mandado honrar a nuestras esposas como vasos más frágiles, eso significa que vamos a tener que cuidar a nuestras esposas de ciertos engaños. Tendrán una debilidad. Tendrás que cuidar sus emociones. Si tú no cuidas sus emociones, ¿quién lo va a hacer? Debes honrarla cuidando sus emociones. Y sabes, como varón, debes estar 3 veces, 5 veces, 10 veces más dispuesto a perdonar sus errores que ella los tuyos, porque ella es más frágil. Perdona. Si algo tienes que hacer tú, hermano, es perdonar a tu esposa cuando ella falla. Amén. Lo último, ahora sí, de este punto, es que Pedro nos invita a honrar a nuestras esposas. Dice que demos honor a la mujer como vaso más frágil. Y este dar honor también implica que nosotros vamos a... Acuérdense que estamos hablando del testimonio que estamos dando a los de afuera. Entonces, ¿qué significa honrar a nuestras esposas? Que los de afuera también se den cuenta que ella para ti es la cosa más valiosa, la persona más importante en todo el mundo. ¿Me entiendes? Los de afuera deben ver cuánto aprecias tú a tu esposa. Esto es lo que Pedro estaba buscando. Que los esposos honraran a sus esposas. Que ellas mismas sintieran que la persona más importante del mundo para sus esposos eran ellas. Hermano, si tu esposa piensa o cree que la persona más importante en tu vida es ella, estamos bien. Si ella piensa que la persona más importante en tu vida es tu hijo o tu hija, ya estás mal. Ella es la más importante. Ella debe ser la más importante. Terminamos el cuadro, hermanos. ¿Cómo se ve este matrimonio? ¿Cómo van a ver los de afuera? ¿Cómo van a ver los incrédulos? ¿Cómo van a ver nuestros hijos que todavía no vienen al Señor? ¿Cómo se ve este matrimonio? Van a ver una esposa que honra a su esposo, que es amable, que es paciente, que es tranquila, que es gentil en su habla, es mesurada. El espíritu de ese hogar va a ser un espíritu de armonía, de paz, de sabiduría en el trato. El esposo se verá todo el tiempo amando a su esposa. Los hijos van a poder darse cuenta de eso. Van a poder ver la armonía en ese matrimonio. Van a poder ver cómo ese esposo honra a su esposa. Van a poder ver cómo esos esposos andan siempre juntos para todos lados. Van a poder ver cómo esa esposa le habla con respeto a su marido. Van a poder ver cómo ese esposo ama y se sacrifica por su esposa.
Van a poder darse cuenta cómo Él la conoce como a ninguna otra persona. Eso es lo que la gente de afuera tiene que ver. Cuando ellos vean eso, dice la Escritura, para que en lo que los calumnian como malhechores, le den gloria a Dios por su comportamiento. Ese es el objetivo, que demos gloria a Dios. Y ahora, hermanos, es probable que algunos de nosotros estemos diciendo, hermano, pues, ¿te acuerdas del cuadro antibíblico que pintaste? Ese soy yo. Hermano, ¿te acuerdas cuando dijiste que tenía que ser responsable de mi esposa? Bueno, ese no soy yo. Y tal vez tus hijos hoy estén sufriendo las consecuencias de eso. Pero hermanos, Cristo murió. Nuestro Señor murió para perdonarnos, para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestro mal gobierno, para que tengamos la oportunidad de hacer las cosas, empezar de nuevo. Cristo murió, hay esperanza, hermanos, hay esperanza. A lo mejor hoy vienes destruido o con las manos caídas o ya dándote por vencido, pero Cristo murió. Hay una oportunidad para ti. Puedes venir a Él. Puedes decirle, Señor, me arrepiento, no he sido una buena esposa, no he sido un buen esposo, pero yo quiero empezar de nuevo. Quiero hacerlo bien, por favor, Señor, perdóname. Por tu sangre, sálvame, límpiame, purifícame, dame otra oportunidad. Quiero hacerlo bien esta vez. Quiero bendecir a mis hijos. Quiero bendecir a mi esposa. Quiero respetar a mi esposo. Dame otra oportunidad, Señor, por favor. Cristo murió para eso, para que tuvieras esa otra oportunidad que quizá hoy estás buscando. Pero no solo murió, Él resucitó. Y ha sido exaltado a la diestra de Dios para darte el poder para hacerlo. A lo mejor hoy no te veas capaz de hacerlo, pero como Cristo está a la diestra del Padre, puedes hacerlo. Esta es su voluntad, esta es su palabra, este es su diseño. Esto es lo que Él quiere para ti, hermano, hermana. Y Él puede glorificarse en ti. ¿Quieres esta familia? ¿Quieres este matrimonio? ¿Quieres lo que Dios pensó para ti, para tu pareja, para tus hijos? ¿O quieres lo que has llevado hasta ahora? Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has enseñado el camino. Nos has mostrado, Señor, lo que quieres para nosotros. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos, Señor, pedirte perdón, porque no lo hemos hecho bien, Señor. Hoy te doy las gracias, Señor, porque hablaste con tu palabra, Señor. Bendijiste a tu pueblo. Yo sé que hay esperanza, Señor, para estos matrimonios. Glorifícate, Señor, glorifícate en esta manada pequeña, Señor. Haz la diferencia aquí, Señor, para que te lleves la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por mis hermanos Vejines, Señor. Te ruego por mis hermanos Pedrosa, Señor. Transforma estos matrimonios, Señor, a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Antes de ti, Señor, mi alma estaba vacía en gran soledad. Cuando llegaste, tú Jesús, me diste vida, gozo y paz. Y ahora no puedo estar sin ti. Y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más. Y ahora no puedo estar sin ti.
ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más, Jesús. Desde ti, Señor, mi alma estaba vacía en gran soledad. Cuando llegaste, tú Jesús, me diste vida, gozo y paz. Y ahora no puedo estar sin ti. Y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más. Y ahora no puedo estar sin ti. Y ahora no puedo estar sin ti. Te necesito cada día más.